hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran. Aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, en el barrio de Lezama, Lima y en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña en nuestro espacio, en este tiempo, el gran pintor y dibujante y amigo mío muy querido, Roberto Favelo. Roberto, qué gusto muy grande. Yo sé que a ti no te gusta esto mucho de las entrevistas, pero te agradezco entonces doblemente que hayas hecho el esfuerzo y hayas venido a estar con tu amigo Amaury. Gracias, hermano. Gracias. En cualquier biografía tuya aparece que naciste en el 50, un 28 de enero, y en Guaymaro. Pero eso no resume bien en qué parte de Guaymaro, porque ¿dónde? En Guaymaro, ¿dónde? ¿Y cómo era la casa donde tú naciste? Imagínate, esa casa, yo nada más que nací ahí, a las afueras de Guaymaro, en una finca, en el año 1950 exactamente, el 28 de enero. Porque hay algunas biografías por ahí que dicen en 1951. Uh-huh. Y realmente 50 es más bonito, aunque me añade un año, pero es más bonito porque es a mitad de siglo. Y me gustó ese lugar allí desde niño. Realmente después pasé al centro del pueblo. Pero aquel lugar era un lugar... Era un lugar campestre. Pero muy pobre, era un lugar muy pobre. ¿Tú lo Bueno, recuerdas al como un lugar menos, muy pobre? mira, mi familia era una familia pobre, de tradición. Una familia pobre de tradición. Un abuelo, por parte de padre, venido de España, o su familia venía de España tratando de hallar o de hacer las Américas, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde eran? ¿De Canarias? Canarias. De Canarias. Pero bueno, realmente lo que hicieron fue miseria, ¿no? Gente de poca formación desde el punto de vista educativo, en fin, gente de campo muy dura, ¿no? Pero que fueron víctimas de las peores circunstancias que se puede uno imaginar. Entonces, bueno, yo viví un poco, la niñez casi nunca recuerda la miseria y la pobreza, pero yo tenía mi propio medio para disfrutar la niñez, ¿no? Ahí entre el pueblo y los linderos del pueblo y el resto de la zona, ¿no? ¿Y tú te hacías tu propio juguete? Sí, sí, sí. ¿Qué juguete tú te construías? Bueno, imagínate, pero eso era lo más rico del mundo. Nosotros hacíamos, digo nosotros porque era Sí, tus hermanos los también. grupos de hermanos, nos hacíamos unos juguetes con trozos de rama de árbol, con huesos, con latas inservibles. Yo rodeaba una zona con palitos de trozos de madera y ahí mismo metía 2 pomos, los enyuntaba y eran 2 bueyes, por ejemplo. También modelaba mucho con el barro, con la cera de los panales. Ese mundillo un poco minúsculo pero grande, ¿no? A la vez. Ese fue probablemente la génesis de mi propio
interés por la forma, ¿no? Y estas lagartijas de cera de los panales que tú le hacías a tu abuela y la asustabas. Pobrecita, pobrecita. Bueno, lo que pasa es que yo sabía, tú sabes que el alacrán era una cosa maldita, ¿no? El alacrán y las lagartijas y las arañas, todos esos bichos. Entonces, a mi pobre abuela le tenía un terror tremendo, ¿no? A todos esos animales. A todos esos animales. Yo lo que así los hacía y los trataba de imitar en su estructura, en su anatomía, aquel animalito que fuera lo más veraz posible, ¿no? Entonces yo se lo ponía en los lugares que habitualmente ella, donde iba a comer, en la mesa, en la almohada. Eso, No, pero eso no- es maldad pura. Sí, pero no, pequeña. ¿Y qué hacía ella? Bueno, imagínate, les metí unos gritos, era muy emotiva. Yo no sabía que era emotiva, yo lo que quería era divertirme yo. Pero claro, yo era muy niño, ¿no? Se me debe perdonar. Sí, por supuesto que se te perdona. Y además, si eso fue la Que ella me génesis, perdone, ¿no? si eso fue la génesis de lo que pasó después, pues ella estará feliz donde quiera que nos esté mirando, en cualquier dimensión en la que esté, estará feliz de que aquellos juegos de su nieto dieran el artista que es hoy. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? 5. 5, todos varones. 3 varones y 2 hembras. ¿Y qué ocurre cuando tú te pones así, llamémosle perezoso, y no los llamas con frecuencia? Nosotros somos una familia que nos llevamos muy bien. Mi madre vive, no así mi padre, lamentablemente, pero sí mi madre, y ya se ha prolongado en el tiempo la familia que él fundó, con esa unidad y con esa armonía, que nunca es perfecta, ¿no? Pero bueno, que ha beneficiado, que al paso del tiempo, pues, y ellos desde luego hacen lo posible porque yo esté cerca y me invitan y me llaman. Pero bueno, siempre tenemos un sistema y nos comunicamos cuando es necesario. A mí me dijeron que se ponían, que como tú te demoras en llamar, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no has llamado? Ah, no, sí, pero eso es de viejo, vaya, eso es de toda la vida. Eso es amor, Sí, pero siempre algún reproche, ¿no? Yo también le hago algún reproche en algún momento, ¿no? Pero eso me lleva a un tema que es muy importante en tu vida, que es tu mamá, Clotilde, Titi. En la relación, yo sé, y lo sé bien, que es el ser más importante de tu vida, que es una mujer además muy vital, una persona que hoy todavía con la edad que tiene nos pasa por el lado los dos y ¡uy! Es cierto. Háblame de tu relación con ella y del amor que tú le tienes y de cuánto tú dependes todavía incluso del Bueno, cariño que ella te da. Bueno, esa es la madre que me parió. Y Suena como a torero eso. Sí, La madre que me parió. pero la que felizmente mantiene una vivacidad y una energía a sus casi ahorita 80 años, cerca de sus 80 años, que para felicidad nuestra, ¿no? Y con ella hemos tenido siempre una gran armonía. La vi, tuve millones de pruebas de su sacrificio desde temprano en la vida y a veces uno de niño no alcanza a darse cuenta de algunas cosas, pero bueno, tempranamente me di cuenta de cómo se esforzaba y cómo se sacrificaba por nosotros. Y con ella he tenido una comunicación siempre muy buena. Ella sigue siendo todavía la que tú vas y le consultas cosas de... Ya yo la apoyo, desde luego, mucho menos, porque en realidad yo fui bastante independiente desde temprano, ¿no? Quiero decir, el mayor de los hermanos soy yo, y lo que hice fue, pues, enseguida yo mismo me busqué mi beca para estudiar arte, y yo mismo después me ocupé de echar a andar esa parte de mi vida y de intentar quitarle la mayor cantidad de preocupaciones posibles a ella. Ella, no se me olvida que una vez fue a una escuela al campo a llevarme una jabita con cosas a un lugar remotísimo, y era un domingo y yo veía que la gente llegaba, ¿no? En carro a veces, otras veces por sus vías, pero bueno, vi una figurita que venía por allá, lejísimo, parada en el campamento, y cuando va llegando me doy cuenta que se va acercando mi madre, ¿no? Venía sudando y todo. Entonces le dije, mira, a ver, más nunca vuelvas a hacer esto por mí. Yo sé que lo haría gustosa cuantas veces fuera necesario, pero en aquel momento me sentí muy conmovido por esto y yo le dije, mira, no lo vuelvas a hacer porque no era imprescindible en ese momento. ¿Y cuándo llegan ustedes a La Habana? ¿Cuándo se mudan de Guaymaro a La Habana?
Pues nosotros estuvimos, primero en el año 57 vinimos a La Habana, buscando trabajo mi padre. En el 59, cuando triunfa la revolución, al principio del año 60, nosotros vamos, como por el mes de marzo, abril, así, retornamos, pero en este caso a Oriente. Mi padre, que trabajaba entonces para el cuerpo técnico de la FARC como albañil, y retornamos a aquella zona de Oriente. Después ya en el año 63 yo regreso definitivamente a La Habana, con él que se enfermó y ya vino toda la familia. Él se enfermó y él fallece aquí en La Habana. Sí, sí, falleció en La Habana ya años después. Pues estamos hablando incluso que tu madre enviudó siendo una mujer joven. Sí, sí, mi madre tenía unos, 50 años, algo más. Sí, sí, una persona que no es Algo más. que no es una anciana. Tú eres de la primera generación entonces de muchachos que van a la ENA, que estudian en la ENA. ¿De la primera? No, de la ¿o primera generación. ¿De la No. primera no? No, yo entré a la ENA, entré en el año 67. O sea, 4 años después que llegué a La Habana, me orienté, insistí, me presenté a prueba y entré. Yo te quiero hacer una pregunta, Fabelo. Tú me decías, yo desde muchacho ya tenía un interés. Quizás esto es una pregunta y que te la hago porque siempre te la he querido hacer. Yo digo que en un momento determinado los niños, en una época de su vida, todos los niños pintan, todos los niños dibujan una casita con una chimenea. ¿Por qué unos niños continúan haciendo y esa casita, esa chimenea, ese sol, esa playa, esas palmeras se convierten en la obra de esos pintores? ¿Y por qué unos niños deciden que no, que eso es una gracia de muchachos y que eso no vale la pena el esfuerzo? Bueno, yo siempre he dicho que todos somos artistas. Tenemos un artista, que unos desarrolla y otros no. Y en el caso de los niños que prolongan sus estudios, o sea, por su interés, y el entorno les ayuda y, bueno, deciden, pues desde luego es un número más reducido, ¿no? Pero yo pienso que uno no debería dejar de dibujar, por ejemplo, nunca. Que todos podríamos seguir dibujando en la vida. Algunos de hecho lo hacen, hablando por teléfono, rayando, otros en una pared haciendo un graffiti, otros así dibujándole un corazón a la novia, en fin, ese tipo de cosas. Y es una cosa que se puede hacer de manera, digamos, natural, espontánea, sin mayores pretensiones. Pero es aquello que podríamos definir como vocación, ¿no? El interés ya manifiesto, sentido, y que te permite, bueno, ir identificando cuál es tu perspectiva, ¿no? Entonces, es un misterio, quizás también, ¿no? Pero bueno. Pero no está vinculado al hecho de que muchas veces en las mismas familias la gente dice, yo no tengo talento para esto. A veces uno mismo dice, yo no voy a escribir porque yo no tengo talento, o esto no es importante, o... Yo al menos en mi familia recibí respeto para esto. Siempre apreciaban que yo dibujara y nunca me dijeron que tenía que estudiarlo ni que no tenía que estudiarlo. Eso fluyó de esa forma. Y yo dibujaba por todos lados, en la acera, en el pizarrón de la escuela, en las paredes, donde fuera posible. Y esto ellos al menos lo apreciaron sin tener una, digamos, una visión cultural, ¿no? Ni un nivel de apreciación, ni mucho menos, porque ya te digo cuál era su condición. Sin embargo, ellos respetaron y eso fue muy importante. Ellos apreciaron con respeto que yo, por todas partes, mira el niño como dibuja, qué bonito, ya. Y cuando yo dije, voy a estudiar pintura, perfecto, yo me las arreglo. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de ti. Hasta tú has ocupado incluso responsabilidades altas en el Consejo Nacional de la UNIAC y todo eso. Y a mí hay algo que siempre me llama la atención cuando yo estaba, tomando parte del grupo, y es que yo decía, Fabelo está constantemente tomando notas de todo el que habla, de todo el que habla. Y yo decía, qué cosa tan rara. Mira, yo miraba así para la mesa de dirección y a veces la gente estaba atendiendo y Fabelo siempre estaba apuntando. Y un día, yo me acerqué y te dije, oye chico, todo lo que habla aquí, todo el mundo te interesa y déjame ver lo que tú copiaste. Y eran una cantidad tremenda de dibujo. Yo, tú sabes que eso es un vicio. Es un vicio, algunos vicios buenos, yo creo que este es un buen vicio. Yo siempre dibujé. Yo nunca serví para organizar ni dirigir nada, pero bueno, la vida
me colocó a veces en Pero tú eres un situaciones hombre muy responsable. en las que tenía que asumir alguna responsabilidad, como miles de reclamos que hemos tenido todos los cubanos durante todos estos años. Yo sí participé en términos de responsabilidad en algunas cosas, pero yo siempre dibujé por todas partes y a veces eso me hacía vagar un poco, ¿no? Y eso no era muy responsable en términos, no sé, de estar atento a lo que estaba sucediendo. Aunque yo a veces siempre tenía mi consciente puesto en la reunión, pero me escapaba un poco a veces de lo insoportable que eran muchas reuniones dibujando. Y Incluso una vez fui a y una... las reuniones pueden no ser tediosas, pero hay personas que hablan en las reuniones que son muy tediosas. Bueno, pero bueno, eso es un mal que arrastra la humanidad. Y claro, la humanidad no tiene que ver con él, no tiene que ver Tú con Cuba. sabes que decir que siempre a la gente le gusta escucharse y todo. Pero no, yo dibujaba en todas partes. Pero al final, yo en alguna que otra ocasión recibí algún pequeño reproche o alguna mirada como diciendo, oye, estate atento acá, pero al final terminaron perdonando, disculpándome, ¿no? Y yo toda la vida lo he hecho. Y en esas reuniones, una de las cosas que yo decía, bueno, imagínate, es verdad, tú pensarás, ese tipo está llevando el acta o qué. Todo lleva el acta, todo, este apunta todo. Entonces, lo que he acumulado, muchos, bueno, no sé si podría decir casi miles de dibujos sacados de esas circunstancias. Espero, o sea, creo que he cumplido de todos modos con mis deberes, pero creo que uno de mis principales deseos y de mis principales deberes también ha sido dejar fluir esa naturaleza de grafomaníaco, ¿no? que he tenido y que es un reclamo de mi, te repito, de mis entrañas, de mi corazón, de mi mente, dibujar, de mi mano, y no puedo dejar de hacerlo. Por lo tanto, puede estar cayendo bomba que yo voy a seguir dibujando. ¿Okay? La próxima vez que haya una reunión de esas, voy a aprovecharme cuando estés tomando notas Sí. y voy a tumbarte un par de notas de esas. Porque No, si yo no fuera, por que al final, como esas reuniones porque son masivas, me dejaban sin dibujito. Oye, ver acá, tú eres dibujante y eres pintor y eres escultor. Cualquier material sirve. Sí. Sí, yo creo que Todo es aprovechable. todo es aprovechable. Todos los materiales son aprovechables. Yo he mirado hacia la realidad, como han hecho otros mucho antes, y todo material puede ser objeto de interés artístico, ¿no? En su manipulación. A veces hay cosas que sin intención artística alguna son obras de arte. Mira, el cubano es un reciclador nato. Yo uso el lápiz como cosa elemental, pero también he echado mano a huesos, a hierros viejos, a tenedores, cubiertos, bandejas de aluminio. Las he ensamblado para hacer mis cosas y para comunicar a veces cosas que me interesan desde esos materiales, ¿no? Por lo tanto, el material es un material, es un medio. Hay que ver cómo uno le pone eso. Y desde que tú estabas en Elisa, porque ahí sí eres de la primera generación. De Elisa sí soy de la primera generación. ¿Quiénes eran tus compañeros de aula, de curso? Bueno, ahí yo no me atrevería a decirte uno u otro, porque aprecio mucho artistas que en la época desarrollaban sus estudios allí y que harían una lista un poquito larga, sí, un poquito extensa. Los hay de diversas generaciones, diversas promociones, perdón. Pero ahí estaban desde... Yo hablaba de los fundadores, de aquellos fundadores. Sí, por ejemplo, Nelson Domínguez era fue uno de los profesores, Luis Miguel Valdés, de los profesores jóvenes. Estaba una promoción un poco como la de Flavio, no sé, Montoto, otros artistas. ¿Y fuiste maestro de Yo fui profesor de Elisa, después que me gradué en el curso de trabajadores, pasé a trabajar a Elisa porque yo era profesor de San Alejandro. ¿A quién graduaste con muy buenas notas? Vaya, no me puedes decir a todo el mundo, no pasa el mundo, pero tú tienes que tener uno o dos alumnos que tú decías, desde que los viste, dijiste, estos les voy a dar 100 o 5 o 10 o como fuera la numeración en esa época. No, yo quisiera que tú no me obligues a responder esa pregunta. No, ¿verdad? Porque tuve una buena cantidad de estudiantes
y cada No, y no te uno obligo a tenía sus responder nada, tú características. respondes si quieres. No, pero sí, no creo que yo fuera un gran docente. No has tenido lo una creo. vocación por la Yo he pedagogía. tenido más, me ha gustado más hablar con los jóvenes estudiantes, por ejemplo. Y como yo siempre estaba en ese otro plan que te repito, siempre pensando en el dibujo, yo trataba de transmitirle ese deseo de trabajar. Y seguí conversando incluso cuando terminé mi periodo de trabajo en el instituto, yo seguí teniendo hasta hoy día una relación con los estudiantes, que me parece más interesante, ¿no? Una relación con jóvenes artistas muy enriquecedora, ¿no? Menos académica. Menos académica, menos del aula, aunque yo también defiendo el aula, pero más como un escenario, en el caso del instituto, como un escenario de confrontación, de contraste de ideas y de búsquedas, ¿no? Y siempre le he convocado a no perder la curiosidad por el nuevo conocimiento, bueno, no solo a los más jóvenes, a muchos de colegas míos, ¿no? Le transmito mi propia experiencia, cuál es que no cejar en el propósito ese de curiosear en cuanto nuevo conocimiento pueda haber y en cuanto rincón tenga un poquito de luz, ¿no? Entonces ahí, eso sí me parece que es algo que me ha quedado de aquella época en que yo fui profesor, quizás, ¿no? Y te hicieron maestro de juventudes, un título... Bueno, yo dije que yo no era maestro de juventudes, sino alumno de juventudes. Porque aunque dije también en esa ocasión que había que mirar hacia el acervo, ¿no?, cultural de la nación. Y hacia la historia de la cultura, hacia la historia de la cultura de la nación había también que mirar hacia adelante, ¿no? Y abrirse a cuanta cosa nueva pueda beneficiar el proyecto. ¿Y tú te sientes deudor de Goya, de Dalí, de Velázquez? Yo me siento deudor de millones de gente. Sí, pero fíjate pero yo que... fui siempre, fíjate que yo el primer año que entré en la ENA, yo estaba dibujando, ya desde entonces yo dibujaba, y apareció un día un grupo de americanos, y llegó una que me dijo, dibujas como Goya. Imagínate, pero todavía no tenía claro quién era Goya, fíjate. Después me aterré cuando vi que dice que yo dibujas como Goya, mira, y me mandó un libro. Y desde luego ya conscientemente estudié. En buena medida mi sentido de la figuración proviene de esa visión de Goya, de Velázquez. Pero era una cosa natural en ti. Tú no tenías una idea. Eso fue de la generosidad de una persona hacia un jovencito que se iniciaba y le quiso estimular, ¿no? Bueno. Pero yo apenas sabía por ejemplo, en aquel momento no sabía que yo sabía quién era Da Vinci, pero no sabía que Goya tenía aquel peso y que tenía yo esa conexión. ¿Quién sabe por dónde he llegado, no? Bueno, tú eres nuestro Goya. Bueno, eres mío. No, pero aquí hay mucha gente que hay muy buenos dibujantes, pero bueno, pero no, y que trabaja muy bien. Pero no voy a permitirte que seas tan humilde como para no reconocer que esa mano... No sé, bueno, yo lo que sé es que yo dibujo mucho, es lo único que digo. Bueno, no que sea que dibuje bien, sino que dibujo mucho. Yo voy a agregar que dibujas mucho y muy bien. Eso lo pongo yo. Cuando yo te llamé para que vinieras al programa, esto es una cosa muy bonita que yo quisiera compartir con los televidentes. Una de las cosas primeras que hizo Fabelo, que hiciste tú, fue preguntarme qué otros compañeros tuyos venían. Yo quiero decirlo. Y yo le conté que la idea que vinieran varios pintores importantes, artistas plásticos importantes. Esa fue la primera pregunta que me hizo. Y después me dijo, mira, es que yo voy a ir, pero es que yo he estado siendo utilizado mucho por los medios. Y yo no quisiera seguir siendo Fabelo, y sale Fabelo, y vuelve a salir Fabelo. Eso denota tu nivel de humildad y de pocas ganas de figurar. Sin embargo, mucha gente dice que tú eres un artista muy mediático, muy utilizado por los medios. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, la palabra utilizado no. Sí, porque te usan para todo también, ¿no? No, han sido muy gentiles, muy generosos siempre y me han invitado una y otra vez desde periodistas, digamos, o sea, consagrados, periodistas muy profesionales, hasta estudiantes que están organizando sus primeros
haciendo sus primeros pininos ahí en el mundo periodístico y que a veces casi me han dicho, necesito que me dejes entrevistar. Y claro que le he dado, pero... Bueno, eso mismo hice yo. pero entiende que esa persona que se inicia, lo que pasa es que llega un momento que a veces son demasiados. Claro, y por eso claro. te decía, yo creo que yo he estado muy presente en los medios, efectivamente. Que ha habido mucha gentileza, que ha habido mucho respeto. Y bueno, desde luego, yo lo agradezco, ¿no? Pero trato de no aparecer, trato de no aparecer. Dedico mucho tiempo a mi mujer, a Suyu, y yo hacemos un binomio de trabajo, de vida y de trabajo, y atendemos mucho a nuestros hijos. Yo creo que o sea, me gusta hablar de la familia porque No, es una de la las familia cosas. ahí vamos a hablar, así que ya estamos hablando. Bueno, pues entonces... Vamos a hablar de ella porque... Bueno, pregúntame. No, fíjate, es que lo que pasa es que uno conoce, normalmente uno conoce al artista, primero Suyu también estudió pintura, ¿no? Y ella de alguna forma abandonó eso es un sacrificio por estar ahí contigo, cuidándolo todo. Y ella ha sido la madre de tus hijos. Y quiero que me hables de tus hijos porque están estudiando pintura también. ¿Tú hubieras querido que estudiaran pintura o hubieras querido que hubieran sido otra cosa? Bueno, Hablemos de ellos, de los tres. bueno, Suyu es la salvadora de mi vida. Además, Suyu llegó a mi vida en un momento en que disloque mi mirada. Todos hemos también tenido nuestro... Suele ocurrir. Suele ocurrir. Entonces, Suyu llegó con su risa, llegó con su temprana sabiduría, su energía, y me reorganizó la vida. Y me salvó de... creo que no voy a exagerar, casi del abismo. Pero ha sido en mi alma y mi corazón durante, yo le he dicho, la que me da la vida. Y es una realidad. Y lo puedo proclamar en todas partes. Qué bonito. Y de ella salieron estos dos niños, ¿no? Que han seguido el mismo camino. Y que yo siempre le pregunté a ellos, ¿ustedes quieren estudiar? ¿Pero cómo que pintura? Sí, yo quiero estudiar. ¿Y tú? No, yo también, no, pero háganse como antiguamente. Oye, porque no se hacen médicos, porque no se hacen Sí, porque uno siempre tiene la arquitectos, misma- abogados, no sé. Pero no, no los puedo decir que no. Entonces los dos o sea, uno ya va a entrar al Instituto Superior de Arte y el otro a San Alejandro. Y bueno, no tengo yo que decir las condiciones que tienen, ¿no? No debo ser yo. Han sido sus mismos... Si tú los has dejado, condiciones tendrán. Si no, tú los hubieras amarrado a una cadena. Pero- porque la comparación siempre va a aparecer. Siempre, sí, yo puedo hablar de condiciones, pero quiero hablar más de otra cosa, que es de la libertad de que ellos decidan ser lo que quieran ser. Aun cuando uno en esa trata- libertad uno pudieran trata- ir al fracaso o al abismo, de donde mismo te sacó Suyu, ¿tú lo permitirías? ¿Tú lo aceptarías? ¿Sufrirías con eso? Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Es eso, hay que ser responsable, desde luego, en la vida también, ¿no? Y cuidar y proteger lo que uno quiere, a los que uno quiere. He tratado de que primero ellos vean si efectivamente yo he estado, desde luego, atento. Pero nunca dejaría, jamás permitiría que se fueran al abismo, ¿no? Claro. Ahí estoy para que no suceda. Digo, entre otros factores, ¿no? Porque somos muchos los factores responsables de que un ser no vaya al abismo. Pero una responsabilidad fundamental la tiene la familia, y yo como padre lo tengo con ellos. Y en eso tengo la suerte de que Suyu me acompaña también y me ha ayudado enormemente. Casi podría decir que yo le he ayudado a ella. Porque yo estaba muy absorto también en mi propio trabajo artístico. Debo reconocerlo. Yo me voy a veces a vagar y a menudo me olvido de la realidad. Lo debo reconocer, ¿no? Vagar en el buen sentido. Sí, y ahí está ella. Y ahí está ella. Y gracias a eso también, pues desde luego, hemos podido identificar que efectivamente ellos están en el camino. ¿Qué te pasa cuando la gente viene y te dice, Fabio, píntame otra vez, ya tú pasaste por ese mundo, y píntame otra vez un enano,
Píntame otra vez temas que ya tú has ido dejando atrás. Lo haces porque te lo pide un galerista, por ejemplo, que te pida una etapa de tu vida que ya tú dejaste. No, ya yo sigo dibujando. A ver, te digo rápidamente, yo sigo dibujando todo tipo de seres y de cosas que se me ocurren. Sí, sí. En esos pequeños dibujos que he acumulado durante décadas y hasta hoy día. Hace poco vi un dibujo del año 1989 y empecé a hacer como una, no sé si se visita, una revisita, ¿no? Revisita. A esos dibujos y empecé a hacer, o comencé a hacer unos dibujitos parecidos, pero era como una suerte de solaz mío, ¿no? Porque me permitía hacer aquello como una celebración de 20 años de aquellos dibujitos. Pero no, hoy día no, quizás algún personaje sale todavía en algunas de mis pinturas, pero estoy trabajando con otros motivos ya hace tiempo. Pero si apareciera un galerista ahora que te dijera, yo quiero que tú me hagas aquello mismo que tú hacías hace 25 años. No, la verdad es que uno debe luchar contra ese tipo de, no digo imposiciones, pero ese tipo de reclamos que se puede convertir en un cliché, ¿no? Sí, porque aunque uno, ese tipo de motivos quizás lo identifican a uno. Y entonces el estilo tal, y el estilo se puede convertir en una camisa de fuerza, se puede convertir en un enemigo. Y para cada exposición tú haces siempre trabajos nuevos. ¿Te gusta para cada exposición? Bueno, yo no hago muchas exposiciones. Bueno, las que has hecho. No las hago porque creo que cada exposición debe ser una idea, ¿no? Cuando hay obra que puede mostrarse y que puede resultar interesante también para los demás, ¿no? Conocerlo, pues se muestra. Pero si es lo mismo y si al menos no hay algún nuevo planteamiento o no hay... Me parece que no debe hacerse una exposición. ¿Y qué te vas a hacer ahora en Siena, que te han dado un museo entero para que hagas una exposición? Bueno, ahí tengo, fíjate... ¿Cómo vas a resolver ese problema? Estoy armando el muñeco, como digo. Estoy tratando de ver cómo hago una síntesis de los últimos, de la obra más reciente. Un lugar donde yo nunca exhibí la obra precedente, ¿no? Por lo tanto, cuando muestre esta obra, pues será la obra que estoy haciendo ahora. Pero que tú tienes, que está en tu propiedad. Tengo algunas así conmigo, algunas de las instalaciones, algunos de los objetos que he elaborado, pero bueno, lo que más me atrae es hacer material nuevo. Me gustaría preguntarte sobre temas un poco más domésticos. A ver. Me dijeron que tú eres una persona muy hacendosa, que en tu casa lo haces todo, que tú eres el que cocina, que tú eres el que lava, que tú eres el que... O sea que no hago. Yo confieso, y creo que luego eso es casi sabido, ¿no? Que como yo me paso la vida pintando y dibujando, yo tengo una retaguardia muy fuerte. Una retaguardia muy fuerte. Yo he creado, yo apenas debo confesarlo, ya apenas yo sé freír un huevo. Y además se pierden las habilidades con el tiempo. Tengo, como te decía, una retaguardia que se ocupa de hacer todo. Ya yo no hago, me siento medio bruto ya, tú sabes, porque ya no sé hacer esas cosas, pero bueno, mira, no hay tiempo para mucho más, dibujar, pintar, buscar, investigar, leer, que tiene que ver, ¿no? Estudiar, buscar cosas, me absorbe todo el tiempo. Y por suerte, pues tengo a Suyu que se ocupa de garantizar que eso sea así. Pero ahora voy a otras. Tú eres un hombre de un carácter afable, tú eres una persona fácil, pero me han dicho que cuando estás trabajando eres también muy alegre, que cuando estás en el proceso de que se te puede acercar, que se te puede molestar, ¿es cierto? No. La pregunta como en negativo todo. No, yo necesito, no sé si es vejez o qué, pero yo necesito concentración, necesito silencio, necesito... Que no te molesten. Que no haya interferencia. Eso temo que a veces me ha alejado un poquito de la vida misma, pero no, yo hago mis saltos en mi trabajo y me dedico también a otros reclamos, ¿no? Sí, ¿qué te pasa, por ejemplo, cuando tienes una conversación
con una persona y a veces Suyu te tiene que estar dando por debajo de la mesa porque te desconcentras de lo que te están diciendo. Oye, pues voy a parecer un alucinado yo aquí. No, un lunático. No. Bueno, no, vas a parecer, vas a personar lo que pintas. Vas a personar lo que pintas, vas a parecer lo que pintas en tu cuadro. No, lo que sí, pero yo casi se lo digo a la gente a veces, mire, discúlpeme, lo suyo me dice, oye, atiende lo que... Pero yo estoy yéndome detrás de alguna imagen o... Eso es casi inevitable, chicos. No sé cómo se puede denominar eso, ¿no? Alzheimer. No, eso se llama ser artista a tiempo completo. Debe ser así, ¿no? Estar conectado todo el tiempo con la creación de forma... Bueno, yo te comprendo porque yo vivo así. Bueno, pero Suyu me trae la realidad. Igual que me eleva al cielo, me trae también a la tierra. Oye, me dice, oye, atento con esto. Por suerte, la verdad, ella es como un ángel, ¿no? Tras de mí. Y bueno, me da mucho gusto que hables mucho de ella. Pero también sé que escuchas mucho radio. Sí, música. Y que eres un lector de primera. Yo quisiera ser mejor lector, chico, porque me gusta, me apasiona. Y aprovecho cuanto instante tengo. Tú sabes que cuando uno pinta, no puedes a la vez escribir o leer. Cuando más puedes escuchar música, escuchar sonidos distintos, ¿no? Pero ahora leo con la avidez y con la lamentable certeza de que no te vas a poder leer ya todos los libros escritos y todo lo que se ha hecho de maravilloso en este mundo, ¿no? Entonces, llegar a la conclusión de que eso es así es un poco amargo porque se ha escrito mucho y muy diversas cosas. Y te gustaría conocerlo todo. Claro. Y me gustaría todo. Y una de las cosas que te gustaría sería cantar. Cantar, porque yo te he oído cantando bolero, pero te gustaría ser cantante lírico, por ejemplo. Para eso todavía tienes tiempo. Sí, pero tú, mira, a mí me gusta cantar, sí. Sí, te gusta cantar. Pero yo creo que nos gusta mucho a mucha gente. Sí, pero te gusta cantar. Tú cantas bien. A mí me gusta cantar y lo hago mal. La diferencia. No entremos en eso porque... No, a mí me gusta cantar, sí, me gusta toda la música. Mira, me gusta toda la música. Y sí, yo canto, pero conmigo mismo, meto unas descargas mientras pinto. Lo mismo un bolero que una pieza de jazz, que un aria de ópera. Últimamente me he aprendido muchas de ellas. ¿Nunca has pensado en hacer un disco con tantos amigos músicos que tienes? Precisamente por respeto a todos los amigos músicos no he hecho el disco. ¿Por qué? Porque sí me gustaría para divertirme, ¿no? A joder un poco con mis amigos. Mira, toma un disco. Tú sabes que siempre se habla del violín de Ingres, ¿no? Que alguien tiene alguna cosa. Sí, una afición. Y como puedo pintar. Una profesión alternativa. Y como puedo pintar y cantar a la vez, martirizo a mis pobres hijos y a mi mujer con unas áreas de ópera y unos... Ya tengo la solución. No es un disco, es un DVD. O sea, tú vas pintando, vas cantando. Nosotros, entre tus amigos, Silvio pone los medios tecnológicos y la asesoría, porque Silvio es un gran productor. Yo pongo el entusiasmo detrás de cámara y tú vas pintando. Buscamos a Chilito, que es tan buen. El Chilito te filma y tenemos vamos a pensarlo un poquito. Bueno. Ahora, hay una última pregunta, Roberto, que para mí siempre te la quise hacer, antes que supiera que iba a tener un programa. A ti te han hecho muchas canciones, a ti y a tu obra, muchas canciones. Yo recuerdo de las más importantes, la de Silvio, la de Pablo, una creo que te hizo hasta un mexicano. O sea, te han hecho muchas canciones, muchas inspiradas en tu obra. Tú me has dedicado canciones. Yo te hice una canción dedicada a tu vida personal, a tu batallar, a tu condición de mágico equilibrista. Es lo que has sido tú en la vida, un equilibrista. Encontraste ahora el contrapeso perfecto, pero tu vida ha sido un constante equilibrio. Si tú tuvieras la oportunidad, la vocación, el deseo y la libertad de escribirle una canción a Cuba, a nuestra Cuba, más o menos, ¿qué diría la letra? Yo la he pintado. Creo que la obra de cada uno es una suerte también de retrato. Pero yo hablaría de sacrificio.
hablaría de sacrificio. Hablaría de sacrificio, hablaría de esperanza y de sacrificio. Se podía llamar así. Y también de alegría. Trataría de mezclar eso. Porque yo creo que hay una postura natural, una condición natural de optimismo que le ayuda mucho en el sacrificio por la esperanza que tiene. Y en esa síntesis trataría yo de hacerlo. Sería de esa forma. Bueno, pues te lo voy a dejar de tarea. Ya tenemos el título por lo menos. Sacrificio, esperanza y alegría. Tenemos el título de la canción. Ya tenemos el título. Para la próxima vez que nos encontremos... No me gustan los títulos muy largos, ¿sabes? Pero bueno, entonces lo ponemos en sigla. Te agradezco, la verdad, te agradezco que me hayas compulsado un poquito ahora, que me hayas llevado a identificar un poco esos términos, ¿no? Pero bueno, voy a pensarlo. Pensarlo no, voy a tratar de hacerlo, pensado ya. Hazlo y cuando hagamos el DVD lo grabamos. Te quiero mucho. Mi hermanazo, gracias, querido. Te quiero, te tengo en las paredes de mi casa y te tengo en los bordes de mi corazón. Igual, en las paredes de mi corazón. Gracias. Muchas gracias, Roy. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.